¿Cuál fue la primera vez que fuiste al cine? ¿Lo recuerdas? ¿Qué película fuiste a ver? ¿Con quién fuiste a verla? ¿Lo recuerdas? Sería muy común que la temática de la primera película que viste sea alguna infantil. En este episodio especial de Atrapasueños, la diversidad de nuestro cine, tendremos la participación de 3 proyectos esenciales en la difusión y exhibición del cine para las infancias en México. Quédate a conocerlos. Bueno, es importantísimo que el pequeño tenga pues esta posibilidad de tener contacto con el cine, con la pintura, con el teatro, con la música, porque bueno, esto le va a permitir tener una visión de lo que es el mundo. Además, los pequeños, tienen una concepción del mundo a partir de la fantasía, de los colores, de las imágenes. Definitivamente estos elementos de las artes, ¿verdad? Propiamente, pues son una forma de nutrir su imaginación. Según el Anuario Estadístico de Cine Mexicano que realiza el Instituto Mexicano de Cinematografía, IMCINE, en 2021, de los 700 espacios alternativos registrados en el país, 314 de estos espacios programó algún ciclo de cine o película con contenido para las infancias. Pero cabe resaltar que el 55.5% de estas salas están en la Ciudad de México. Y esto nos habla de que más de la mitad del cine infantil que se programa se centra en la capital del país. Pero, ¿qué se está realizando en los demás estados? En 1996, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en el estado de Chiapas, comenzó un proyecto que cree en la transformación y en las artes para la transformación social. En el transcurso de los primeros años, se empieza a desarrollar una metodología que pone a la niña, el niño en el centro, con sus necesidades específicas y su perspectiva de ver y percibir el mundo a través de talleres comunitarios, teatro, títeres y desde 2008 con el cine y la televisión. Con la escuela virtual, ¿qué me faltó preguntar? Han creado un espacio de encuentro para las personas dedicadas a la producción de contenidos audiovisuales, de ficción y no ficción para niñas, niños y adolescentes que aspiran a profesionalizarse en este campo. Y yo creo primero que hay que reconocerlo como un campo diferente, como un campo profesional, con un campo que tiene sus requerimientos, pero que también se asemeja a cualquier otro campo de estudio. Por eso el nombre del seminario, ¿no? ¿Qué me faltó preguntar? Nunca vamos a tener una verdad terminada, acabada, sino que es algo que se va armando y que lo vamos armando. Pero el punto tiene que ver con profesionalizarlo desde entender que es un saber que requiere ciertas reglas, ciertas condiciones, mucho estudio, mucha visualización y pararse en algún lugar, digamos, ¿no? Es decir, nosotros desde este grupo, en general, tenemos como algunas referencias muy fuertes. Una de ellas es el método Children in the Center, que es el creado por Jan Willem Bultz. También la Fundación Prigenés, en donde nos nutrimos permanentemente para poder espejarnos, compararnos, dialogar con otros materiales que existen a lo largo del mundo, porque la clave de qué significa trabajar para niños es lo que uno encuentra dándose cuenta de que tiene que ser absolutamente serio, profundo, responsable y tener en cuenta la audiencia y lo que la audiencia va necesitando y va, digamos, requiriendo en sus participaciones como audiencia y como protagonistas de los hechos. Es decir, ponerlos en el centro. Es un ejercicio que parece que nos sale, parece que darles un micrófono es ponerlos en el centro, parece que ponerlos en cuadro o tener temáticas que les sean divertidas es ponerlos en el centro. Y es mucho más que eso, porque va, digamos, apunta a tener en cuenta el por qué estamos haciendo las cosas. Y todos los miembros del equipo tienen que tenerlo claro. No son demasiadas reglas, son pocas, son claras e involucran desde el catering hasta quien le pone el micrófono, pasando por el guionista, pasando por el director. Por otro aspecto de igual magnitud, en el estado de Veracruz, desde el año 2016, estos jóvenes han difundido el cine con temática infantil
no solo en la capital del estado, Jalapa, sino también en zonas donde el acceso a este tipo de cine llega a convertirse en un reto, desde la ciudad de Coatzacoalcos, Álamo, Orizaba y Córdoba. El Festival de Cine Infantil Oftálmica se trata de un proyecto cultural independiente que busca formar a las infancias promoviendo, difundiendo y exhibiendo sus producciones audiovisuales en formatos como el cortometraje, el podcast y los videos de YouTube. El festival tiene la intención de aportar conocimientos para la formación y el desarrollo de habilidades artísticas y técnicas, principalmente con base en la apreciación cinematográfica. Para hacer la selección de los cortometrajes, primero son 2 fases. Comenzamos con una convocatoria en donde justamente este año implementamos las categorías de canales de YouTube, de programas de podcast y pues lo de siempre, los cortometrajes. Esto lo expandimos porque nos dimos cuenta de que pues los niños están en muchos lados y que hoy en día utilizan las plataformas digitales y para que ellos puedan crear sus contenidos. Entonces, primero lanzamos la convocatoria y ahí recibimos todos los materiales. Después, yo me encargo de hacer la primera fase, que es, yo me encargo de ver que el material tenga buen audio, que tenga, pues que se escuche bien, que se vea bien, que justamente las temáticas sean dirigidas para las infancias, que sean cortometrajes o proyectos audiovisuales hechos por y para niños. Después, también este año, en esta edición, implementamos la segunda fase, que era nosotros juntamos un jurado infantil que nosotros hacíamos como un cineclub, donde veíamos justamente todos estos cortometrajes y proyectos audiovisuales con un par de niños, y a ellos les preguntábamos, les decíamos con un material, un pequeño cuestionario, les preguntábamos, ¿te gustó el cortometraje? ¿Qué piensas del cortometraje? ¿Aprendiste algo nuevo? Y una de las preguntas más importantes eran si consideraban que esos cortometrajes o proyectos audiovisuales eran, creían necesarios que otros niños los vieran, si consideraban que eran importantes que otros niños los vieran en el festival. Tuvimos también la presencia de los padres de familia por ahí también para que nos apoyaran como un poco mediadores entre los niños, bueno, eran 2 niños y una niña, y nosotros, ¿no? Pero ya en el momento del visionado, pues sí era como intentar hacer la actividad lo más atractiva para ellos, y en ese sentido, pues el cuestionario, por ejemplo, que es algo que hizo Omar en su momento, que me parece que fue un gran instrumento didáctico ya en la aplicación, era como más bien una escala de emociones. Entonces ellos ahí van determinando qué les había provocado el mismo cortometraje, y había momentos en los que sí eran súper tajantes, ¿no? Por ejemplo, con cuestiones como el audio, eran muy, muy francos en decir, no, es que la verdad no entendí ni siquiera de qué trató porque el audio estaba muy, muy complicado, muy malo, ¿no? Entonces, a pesar de que nosotros teníamos como esta selección previa de que los contenidos sí fueran con ciertas características, había de plano cortometrajes que a lo mejor para un público infantil no eran adecuados por este tipo de cuestiones, ¿no? O incluso me parece que había un corto que venía de otro país, que aunque era español el idioma, como por el acento no lograban entender muy bien de qué iba. Entonces ahí fue como cuando tuvimos que obviamente hacerle pues fuerte a la voz del jurado, y ese tipo de cortometrajes pues dejarlos fuera, porque al final del día ellos eran el parámetro principal para determinar que la programación era adecuada para las niñas y los niños, ¿no? ¿Y cómo es que se vive el desarrollo de su programación en vientos culturales? El mayor error que cometemos quienes trabajamos el audiovisual o creamos audiovisual para infancias es, como bien dice nuestra querida amiga Nadia González Dávila en sus cursos y talleres, el mayor error es tratar de servir a nuestro propio niña y niño histórico. Porque él que hoy tiene 52 años, si escribe para su niño histórico, ese niño ya no existe. Existió hace 40 años, pero las infancias, las adolescencias de hoy piensan y sientan de otra manera. Si bien hay algunos factores en común, los contextos, la historia cambia, entonces es muy importante desarrollar historias que no sean dirigidas a nuestro propio niño o niña histórica.
Ahora, ¿cómo le hacemos entonces? Entra ahí un aspecto muy, muy importante en el cine para niñas y niños y es el de la investigación de audiencias. Y eso nos distingue en gran medida del trabajo que se hace para el cine para adultos. Donde en el cine para adultos es una opción, en el cine para infancia casi es obligatorio para conocer y saber si el producto que estás creando, la película, la serie, el cortometraje, realmente le llega a las niñas y los niños de hoy. Trabajamos con focus group, trabajamos con investigación de audiencia y hay metodologías para eso que de hecho se puede conocer en el seminario que estamos desarrollando. Y por el otro lado, mencionar la importancia de tener conocimiento del desarrollo infantil, saber y conocer el desarrollo neurológico. ¿Cómo percibe una niña o niño de preescolar, una niña de 6 a 12 años o adolescentes de 12 a 15 años el mundo? ¿Cómo ven y perciben el mundo? ¿Cómo entienden ellas y ellos las historias? Que a través de los targets hay una evolución. Los preescolares van a tomar la metáfora de manera literal. Entonces, si hay un sueño en donde sucede algo, viene un fantasma y te habla, no van a pensar soñó y entonces pueden tener esa asociación, pero va a ser más fuerte la impronta de que el fantasma existió y estuvo junto a él o ella. Esto no es ni bueno ni malo, hay que saberlo porque va a llevar a una interpretación y a una, de alguna manera, apropiación de la historia particular al target, ¿no? Entonces, la ironía por ahí no molesta, pero se la saltea. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros estamos apostando por ahí a recursos que hacen a la calidad de un texto, de un guión, por ejemplo, que no son captados por la audiencia, ¿no? Sin embargo, otras cosas, como un sonido demasiado fuerte, como una excesiva o un abuso de lo verbal, como, digamos, algunas cuestiones que podemos regular, porque sabemos, nos las estamos perdiendo en aras de lucirnos como autores o recurrir a lo que ya sabemos. Con respecto a esto, es muy importante también saber que tenemos que ser formados. Es decir, tenemos formados y formadas, tenemos que ver arte, consumir cine, conocer y amar los géneros que nos rodean, cuáles son los mensajes que se necesitan hoy. Y no estoy diciendo que no se necesita entretenimiento, ¿no? Pero ¿qué cosas podemos hacer en el entretenimiento cuando estamos hablándole a una audiencia infantil que es una tierra fértil para muchas cuestiones que tenemos que reflexionar y preguntar? No digo bajar línea de cómo deben ser las cosas ni plantear una moral única. Bueno, nosotros definitivamente como educadoras, como maestras, tomamos muy en cuenta el contexto familiar y el contexto evidentemente social. Dentro de lo que es la educación propiamente, nosotros recabamos información de dónde viene el niño, cómo es su familia, qué costumbres tienen, de cómo está conformada su familia, qué colonia vive, qué usos y costumbres tiene también, porque esto influye muchísimo, por supuesto, en la formación de la personalidad del niño. Evidentemente también tiene un impacto tremendísimo en su conducta, en su desenvolvimiento, en su convivencia con los demás niños. Hemos escuchado diferentes puntos de vista de proyectos creados en épocas más recientes que han tratado poco a poco de sobreponerse a la adversidad y a no desaparecer. Pero ¿sabían que hay un proyecto que lleva más de 25 años aportando su gran semilla a la difusión de cine infantil? La Matatena es una asociación civil con sede en la capital del país, creada con el propósito de acercar a la población infantil una cinematografía de calidad mediante materiales realizados en México y en otras partes del mundo. Su proyecto principal, el Festival Internacional de Cine para Niños y No Tan Niños, desde 1995, tiene como objetivo principal programar y exhibir cine de calidad de México y otras regiones del mundo para fomentar entre el público infantil el gusto por el cine, el cual fue pionero en colocar un jurado infantil a discutir las películas en competencia. Pero para esto, Lisette empezó a pensar que los niños que estuvieran integrando el jurado infantil tenían que tener bases para hacer un trabajo pues valioso también, ¿no? Y no nada más de que me gusta y no me gusta, porque finalmente también uno de los objetivos de la Matatena es dar
clases, darles bases, ¿no? Para que también puedan ser unos buenos espectadores, unos espectadores críticos. Entonces, desde ese punto de vista, Lisette dijo, vamos a dar un taller de apreciación cinematográfica. Y así se empezó, ¿no? Empezamos, ella me invitó también a mí a participar y a lo largo de estos 27 años se han ido sumando algunas otras personas, incluso cineastas, y todos hemos ido poniendo nuestro granito de arena. Yo lo que te puedo compartir es que cuando las cosas tienen calidad, el público lo percibe y lo valora. Y yo creo que la calidad de los materiales que se exhiben en el festival tienen una gran calidad y parten de las emociones y sensaciones de las niñas y niños. Y para ellos es descubrir una narrativa distinta a la que hemos estado acostumbrados y que finalmente les detona la creatividad, la imaginación, los coloca, yo siempre lo digo y lo seguiré diciendo. Yo siento que el festival lo que hace es colocarlos en una colina donde pueden dar una vuelta a 360 grados y darse cuenta de lo vasto que es el mundo. Y me parece que abre una dimensión. Este tipo de propuestas visuales abren una dimensión y los niños enseguida enganchan porque quienes están hablándoles son sus pares y donde están haciendo se están reencontrando en la pantalla. Entonces, en este sentido, a mí me parece que tiene una gran riqueza y que a final de cuentas, si tú los expones a estas opciones, estamos hablando de una dieta distinta a la que están acostumbradas las miradas y entonces creo que finalmente lo valoran y eso lo hemos también vivido cuando en la pandemia, en el 2021, ¿no? Teníamos el festival, estaba de manera presencial, estaba en la plataforma del Filmin Latino y tuvimos y decidimos hacer funciones en ciertos espacios de población vulnerable donde no les llega el cine y donde con una pantalla grande se convocó al colectivo para que vieran estos materiales y ellos estaban encantados. Finalmente son propuestas distintas y son propuestas que están abordando distintos temas y que tienen que ver también con tu vida cotidiana. ¿Qué es lo que tú sientes o lo que tú vives cuando te relacionas con tus pares o cuando las niñas y los niños están relacionando también con los adultos, pero que te otorgan herramientas y que te están hablando de una manera distinta? Aquí no estamos hablando si queremos mostrarles o generar un contenido sobre el bien y el mal, el ganador, la competencia, cuando me parece que lo que se está resaltando son cuestiones humanas. Estamos hablando en territorios en donde lo humano es lo que prevalece, el enfoque de derechos, la perspectiva de género, el promover las relaciones igualitarias, el ser incluyentes, en tener una empatía por las personas que tienen una discapacidad o cómo podemos colaborar o cómo incluso podemos resolver, te da herramientas para resolver en la vida futura. Podemos ver que a lo largo de estos 27 años, el mundo audiovisual y las posibilidades de acceder a este han cambiado. De acuerdo a Kids and Teens Industry Report LATAM 2020 en México, el 92% de los niños se conecta diariamente a Internet a través de diferentes dispositivos, de los cuales el 81% lo hace mediante un smartphone. Esta facilidad con la que acceden a los contenidos que les gustan puede también ser un reto para los distintos proyectos que perfilan su contenido al público infantil. Las plataformas digitales definitivamente son lo de hoy. Los pequeños aprenden a partir de la imagen, a partir del contacto con las redes sociales. Anteriormente, los pequeños iban a las bibliotecas, consultaban libros o inclusive adquirían algunas monografías, biografías, ¿no? Estas que vendían.
en algunas papelerías, y ahora no, definitivamente los pequeños ya traen esa inquietud desde bebés, ¿no? Yo como terapeuta veo pequeñitos incluso desde los 3 años. Esto, lo único que nosotros sugerimos como terapeutas es que sean orientados hacia aspectos que sean para su educación, que les ayude para su educación. Inclusive yo en terapia en algunas ocasiones recomiendo a los padres ciertos temas, ¿no? Resolución de conflictos, la justicia, lo que es las mentiras, ¿no? O sea, que lo puedan ver en video para que el niño pueda introyectar un poquito mejor ese tipo de valores o ese tipo de conceptos que pretendemos que comprenda. Entonces, es un gran apoyo, un gran apoyo para la parte educativa y para la parte de psicología, es decir, la modificación de conducta, siempre y cuando y evidentemente esto sea orientado por los padres o por el adulto o el tutor del pequeño. En realidad sí creemos que es como una especie de competencia, aunque nosotros como proyecto definitivamente pues contamos con recursos tanto humanos como económicos y operativos pues muy limitados, ¿no? En ese sentido pues sí, como que la apuesta es coexistir como una alternativa más para que los, ya sea padres de familia, los profesores, mediadores culturales, gestores y los mismos niños se interesen por ver este otro lado de cómo pues ni siquiera entretener, ¿no? Porque creo que esa es la diferencia, o sea, el cine a lo mejor comercial para los niños y lo que vemos que está en cartelera en los grandes cines y estos grandes consorcios de entretenimiento dirigido a niños, pues sí tienen como esta misión, ¿no? De buscar un espacio de entretenimiento, mientras que nosotros vamos más hacia el empoderamiento tal vez o hacia la formación de los niños, a que ellos mismos pues se entiendan como sujetos que tienen derecho a la libertad de expresión y también a decir qué es lo que no les gusta, qué les parece y qué no, a decidir también qué es lo que ven. Y esa es un poco la meta o la misión del proyecto en sí, más allá de ser un producto más que pueda estar como en oferta, ya sea en conjunto con estos otros, es como esta apuesta porque los niños se sumen y también en un ejercicio pues para desarrollar ciertas habilidades, ¿no? Como cuestiones más críticas incluso, ¿no? De preguntarse el por qué vemos lo que vemos o por qué este tipo de grandes corporaciones a lo mejor nos quieren mandar ciertos mensajes, ¿no? Pero es la intención más bien que que pues los niños sean principalmente los actores, más bien los participantes más activos en todo este proceso y que tanto ellos se animen a mandar sus cortos como si quieren dar una charla, como si quieren ir como público asistente y se animen a participar y a decir lo que les gustó y lo que no. Mi trabajo es la producción y la dirección de contenidos para la infancia, pero mi trabajo también es colocar los contenidos y hacer que los contenidos lleguen a las pantallas y lleguen a la audiencia. Y en ese sentido hay 2 puntos muy importantes. El primer punto es la educación mediática, porque las niñas y los niños no son dueños del control remoto, de la cartera o del vehículo que los lleva al cine. Así que es muy importante tener un gran trabajo de conciencia a través de cineclubes, a través de todo tipo de proyectos para llegar a los adultos, para concientizar y para llevar a esos procesos de reflexión sobre qué le estoy ofreciendo a mi hija o mi hijo. Entonces, en este sentido, es muy importante también contar con plataformas de streaming, con nubes digitales que alojan estos contenidos y a los que pueden tener acceso todo el público, y hay un esfuerzo ahí muy importante de Filmen Latino, que ya tiene su canal Kids, que tiene su canal para niños, pero también hay otras plataformas como la Casa del Árbol, por ejemplo, en Uruguay, que están haciendo este trabajo de promoción y también de programación y de curaduría. Como segundo punto, y es un punto que siempre me llega y nada, me nace del corazón porque yo me inicio en el audiovisual para infancias con la producción televisiva, es que el cine mexicano o el cine general debería casarse más con la televisión, porque el 50% de las niñas y de los niños, sobre todo en zonas rurales, todavía consumen televisión, y esa es la pantalla a través de la cual nos conectamos, porque al final de cuentas estamos produciendo para pantallas y no importa
con qué pantalla le llegamos a las niñas y los niños. Si bien es un poco diferente pensar desde el punto de vista de dirección en una pantalla de cine, pantalla muy grande, o una pantalla de televisión, o tal vez en una producción para celular, pero al final de cuentas todos los canales son importantes para conectar con las infancias mexicanas. Creo que lo que proponemos es reflexión también sobre lo que hay, ¿no? Y cómo podemos aprender de lo que hay, cómo podemos aprender de estas maquinarias que funcionan. Y para mí es fundamental valorar todo lo que existe, todo lo que existe. El punto es desarrollar, por un lado, la mirada crítica para poder elegir mejor, no criticar a nadie que esté enamorado de algún producto que le guste, ya sea porque ha sido penetrado a través de una maquinaria publicitaria y marketinera gigante o simplemente porque le tocó el corazón por algún motivo que no sabemos. Pero yo no me preocupo por eso, me preocupo por lo que no existe. Nuestra deuda está en lo que no existe, no en luchar contra lo que existe. Es ampliar, es ofrecer, es convivir, es poner, digamos, que vayan un tránsito de un lado al otro, no aislar, digamos, entramar, asociar. Eso es lo que nosotros queremos hacer. A nosotros, para mí es imposible, impensable e indeseable competir con Disney. No es mi objetivo. Mi objetivo es profundizar en otros espacios que se puedan ofrecer y que estén accesibles. Ese es el punto, a los que los chicos y chicas pueden tener alcance, pero de ninguna manera. Imagínate que si yo hablo de ampliar, no voy a estar diciendo esto sí, esto sí o no, además, ¿quién soy yo? ¿No? Y además hay que ser en ese sentido, si uno se corre del adultocentrismo, se corre también de la propia elección y del propio gusto personal. Yo voy a ofrecer lo que yo creo que puedo producir y que es bueno y que investigo y que tengo rapport, pero no soy quien desde mi adultez para decir esto es una porquería. De hecho, si alguien viene y me ofrece, hay muchos, digamos, no quiero nombrar en particular, pero hay muchos productos comerciales de excelente calidad que han también llegado a festivales y que también son asombrosos y que tienen un manejo del timing, del humor, de la técnica, de una maravilla. ¿Cómo no se van a sentir atraídos hacia esos lugares? En cambio, otras cosas con las mejores intenciones, con poco tiempo, con poco presupuesto, mal trabajado el guión, buenísimas las intenciones, pero no, aquí el chico y la chica, digamos, no tienen ahí la opción. El punto es recategorizar y poner en valor otras propuestas que puedan, digamos, justamente, vuelvo a repetir, poner en diálogo esto y abrir un espacio, un espectro más rico en todos los sentidos, en temas, en acercamientos, en universalidad, digamos, no quedarnos con que el mundo es México, el mundo es Argentina, el mundo es latinoamericano, sino ponerlo y hablar de todo y ver cómo esto se relaciona, porque si hay algo que los chicos, digamos, desentienden o entienden de otra manera, es las fronteras, ¿no? O sea, atraviesan fronteras incluso idiomáticas porque se encuentran en juegos, porque tienen participaciones colaborativas. Entonces, la idea es eso, ¿no? Pero cómo entrar en esos circuitos en donde los niños están, como decía él, que ese es el punto. Y para eso sí necesitamos apoyo de las legislaciones, por ejemplo, que digamos, establezcan cuotas mínimas de producción nacional, porque esta maquinaria no se hace sola, o sea, hay que empezar a nutrirla y una de las formas de profesionalizar y tomarlo como algo específico es también que los profesionales puedan después tener buenos salarios, no porque, bueno, yo trabajo para grandes, pero en mis ratos libres trabajo para niños, porque nadie me lo paga. O sea, no, eso es lo que nosotros queremos cambiar, ¿no? Nosotras y todo el grupo. Esta sensación de que no es, Patricia Arriaga decía, y me quedó a mí grabadísimo, fue una de las primeras personas que también me prendió la lamparita con Bifirige y demás, y otra mirada, que por supuesto ha tenido evoluciones y cambios, pero decía siempre, es para niños, pero no es una profesión en pantalones cortos, es una profesión en pantalones largos, esto es serio, esto hay que tomárselo en serio, tiene que tener tiempo de trabajo, plata, espacio, dinero, y hay que realmente apostar a nivel político, desde las políticas de Estado, para que esto se desarrolle. Muchos países de Latinoamérica se está logrando poco a poco y demás, pero por eso insisto, eso está
increíblemente bueno lo que está sucediendo, existe el Festival Com Kids, existen canales como Señal Colombia, Paca Paca y demás, pero tiene que haber mucho más, porque es la única manera de poder, digamos, dar acceso y que se conozca y que se ponga, digamos, en la cabeza de los niños y niñas este apetito por estas nuevas cosas, ¿no? Entonces, el apetito por la diversidad, si vos comes todos los días lo mismo, bueno, un día puede salir más rico, otro día menos rico, pero qué lindo es cuando te presentan otra comida que jamás, no sé, probaste, ¿no? Un ceviche y no tenés ni idea. Bueno, y cuántas cosas se abren en tu paladar, en tu mente, en tu percepción. Es lo mismo. Eso es lo que nosotros queremos lograr. No queremos matar la pizza, ¿entendés? Gobierno de México.